escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Les damos la bienvenida a nuestro programa La magia de ser mujer, la magia que vibra en tu corazón, en la voz de Claux Reyes, un espacio dedicado a todas las mujeres mágicas que desean compartir su esencia, transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa La magia de ser mujer, en este viernes 8 de mayo del 2026. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta hora de la comida. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta ciudad en donde hace, bueno, un calor espectacular? Hay un tráfico increíble. Yo creo que desde hoy están festejando el Día de la Madre, entonces, abusados, si piensan salir, piénsenlo por favor, porque está tremendo el tráfico. Pero bueno, pues espero que todos ustedes estén muy bien. Ya tenía un ratito que no los veía. Tuve por ahí algunos contratiempos, pero ya ando por acá y qué mejor iniciar este mes de mayo con esta plática que tenemos preparadas para todos ustedes. Gracias allá también a Cabina por su ayuda en estos días y bueno, pues a ayudarnos también a hacer esto posible. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca del nido vacío y qué mejor que mi queridísima Lore, mi amiga Lorena Vega, que ya anda por aquí, para platicar acerca de este tema que me parece que es muy importante, que es muy relevante y que además, mire, ella ya lo vivió, lo está viviendo, ¿no? Y entonces a veces decimos, pero bueno, yo en mi caso, ustedes saben que yo no tengo hijos, pero ¿qué pasa cuando estos temas llegan y surgen con una amiga, con un familiar, ¿no? Porque a veces pensaríamos que, bueno, pues que es parte de la vida y que es parte de un ciclo y que son cosas que van a pasar y nos queda claro. El tema es, ¿y luego qué hacemos, no? Así que bueno, pues vamos a platicar de este tema que me parece increíble y también les recuerdo que nos pueden mandar un mensajito, nos pueden escribir también por si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema. Y antes de iniciar, le quiero pedir a mi querida Lore que se presente. Ya la conocen, pero quiero que nos cuente un poquito de quién es Lore y pues bueno, Lore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Creo que tienes apagado tu micro. Cierto, perdón. Listo. Creo que muchísimas gracias, emocionada de estar el día de hoy contigo y precisamente de tocar el tema porque exacto, es algo que yo estoy tomando. Entonces, ¿quién es Lorena Vega? Bueno, pues es esposa, es mamá, ha sido hija también. Estudié programación neurolingüística como primera base, estuve mucho tiempo ahí con eso y precisamente en cuanto mi hijo se fue de casa, decidí hacer algo más con mi vida y me metí a la licenciatura de psicología, porque tenemos que como compensar esa situación de pérdida con algo que sea realmente importante, porque de otra manera, la verdad es que esto, aunque no es realmente un síndrome como tal, el síndrome del nido vacío se le llama así, pero no es un síndrome como tal, no es oficialmente una enfermedad mental, es más una situación emocional, una experiencia emocional y se refiere al conjunto de sentimientos de tristeza, de pérdida, de vacío, incluso de una desorientación que algunas personas van a experimentar cuando los hijos dejan el hogar. Entonces, pues madre, esposa, hija, profesionista, pues todo en uno, Clau. Oye, Lore, pero fíjate que eso es bien interesante, porque pensaríamos que tú, Lore, con las herramientas que tienes, ¿no? O sea, todo este bagaje de conocimiento, o sea, yo te conozco, amiga, y sé que eres una chica
que vaya, siempre esté en constante aprendizaje y que no descansas y que además estudias, ¿no? Das cursos, talleres, terapias y demás. Y a lo mejor uno pensaría, ay, bueno, pero Lore tiene las herramientas. Lore no lo sufre, ¿no? No le duele. Lore, pues vaya, pero no es cierto, porque además de todo eso, hay algo bien interesante cuando alguien estudia alguna técnica, cuando en tu caso que tienes una licenciatura en psicología, diría, bueno, pero tú sabes el proceso. Se nos olvida la parte humana y se Exacto. nos olvida que somos mujeres y aunque tengamos las herramientas y hayamos estudiado diversas cosas, o sea, ¿y qué onda con lo demás, Lore? Porque pensaría que a ti no te duele, que tú no lo vives como tal, que no lo sufres, que no lo estás padeciendo como otras. Y yo creo que ahí hay que hacer énfasis en decir, bueno, a ver, sí, claro, pero es que además soy mujer y soy mamá, ¿no? Y desde esa perspectiva, Lore, ¿qué pasó en tu vida cuando ese momento llegó? Cuando tu hermoso hijo, que lo conozco perfecto y que ya ha de ser un chico enorme y guapísimo, lo conozco desde que era niño, em, porque aparte fue mi compañero de PNL, ¿no? Además, em, ¿cómo lo viviste, Lore? ¿Cómo lo vivió Lore, la mamá? No olvidemos que precisamente eso seguimos siendo seres humanos. Como mamá fue una situación muy fuerte. Fíjate, Clau, que desde los 8 años yo ya sabía que mi hijo en algún momento se iba a ir con su papá a vivir a Estados Unidos, o sea, ni siquiera aquí, cerquita, sino a Estados Unidos, ¿no? Desde los 8 años, entonces yo me preparé mentalmente, creía, creía que me había Ajá. preparado mentalmente, la realidad es que no. Cuando se llega el momento, hay una serie de sensaciones, de emociones, incluso desde antes de que se vayan es una pérdida, ¿sí? Y son pérdidas no reconocidas porque todos decimos, ay, que los hijos se van, sí, pero finalmente es una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Internamente me volví loca. O sea, por fuera pues tengo que estar tranquila, ecuánime, mamá responsable y profesionista. Sin embargo, por dentro vino una oleada de emociones tremendas, sentía ya esa pérdida y yo es mi único hijo. Y entonces, pues, solté como toda la educación que tenía con él y le empecé a permitir y a permitir y a permitir unas cosas ahí tremendas y fíjate que fue una locura, así te lo voy a contar, fue una pesadilla de marzo a julio que él se fue, que ya teníamos como todo hecho, solté mi papel de mamá responsable y entonces sentía culpa y le permití muchas cosas y lo dejé que hiciera muchas cosas. Mi hijo en ese momento tenía 15 años y mi esposo me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, o sea, estoy bien, todo está bien. No, no estaba bien. Como mamá ya sentía la partida y quería como compensar con toda el alma, pues el que él se iba a ir, el que ya no lo iba a ver, pues por lo menos pronto, ¿no? Y empecé a sentir tristeza, soledad, vacío, enojo, arrepentimiento, o sea, tantas cosas, Clau, que la profesión, que el entendimiento no te sirve absolutamente para nada. Todo eso, mi Clau. Pero fíjate, Lore, que es bien padre que lo menciones porque a veces, no sé si te llega a pasar, que a veces nos hacemos duras, ¿no? Como no pasa nada, como estoy bien, como que este, yo lo puedo manejar, yo me sé controlar, o sea, sí, me queda claro, pero al final de cuentas la parte humana, la parte de mamá, ¿no? El desprendimiento además, ¿no? Porque hay un desapego y el momento se convierte en un duelo porque hay un proceso de adaptación, ¿no? Porque a veces la gente dice, es que, ¿cómo le hacen para no sentir? No, es que sí sientes, es que sí, sí lo estás, o sea, lo estás viviendo, lo estás padeciendo. El tema es que
creo que como mujeres, independientemente de la profesión que cada una tenga, se tiene que dar el permiso de vivirlo, Lore, de Sí, sentirlo, de pedir ayuda, de levantar la mano y decir, oye, tengo que ir a terapia porque no sé manejar esta situación. ¿Sabes? Yo creo que eso es bien interesante y además, Lore, cuéntame, ¿cómo le hace una mujer como tú, máster en PNL, psicóloga y demás? ¿Pediste, o sea, fuiste a terapia, Lore? sí, sí, Clau, definitivamente tuve que buscar ese apoyo, esa contención. La red de apoyo, ¿sabes? Es muy importante, solo que sí, sí necesitamos tener una red de apoyo que no esté más desbordada que nosotros, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, pues sí, yo me fui directamente con mi maestra, le pedí apoyo, le dije, no puedo con esto, me está desbordando. Estaba teniendo problemas ya también con mi esposo por la situación de cómo se estaba manejando. Y pues ya no solamente era la cuestión de que se iba mi hijo, sino ahora la cuestión de que estaba teniendo problemas con mi esposo. Y bueno, tú conoces nuestra relación es sumamente tranquila, no hay problemas prácticamente de nada. Y sin embargo, ese punto sí fue muy complicado. Entonces me tuve que ir a pedir ayuda, a trabajarlo, porque te digo, en ese momento se te pierde todo. Es una realidad. A nosotros nos enseñan a ser buenos hijos, nos educan para ser buenos esposos y nos educan para ser buenos papás. Entonces, cuando se van, ¿quién eres ahora? Exacto. ¿Qué sigue? Y aquí hay una parte bien fuerte, Clau, porque si tú no mantienes una buena relación con tu pareja, si no hay una relación de esposos, de novios, de amigos, de amantes, pues tantito peor, porque entonces ya no te queda absolutamente nada. Es fuerte, es muy fuerte. En este caso te digo, yo sí tuve que pedirle ayuda a mi maestra. Me fui con ella, me senté y pues a trabajar todo lo que estaba sintiendo, porque lo importante, como tú decías, es permitirte vivirlo. Es un duelo, es un proceso. Y de repente, pues es que, como todos dicen, no es que los hijos se tienen que ir en algún momento, sí, pero es como la muerte, nadie está preparado para ello por más que se prepare. Pero fíjate, Lore, que además de eso, creo que culturalmente nosotros acá de este lado del charco somos bien aprensivos, ¿no? O sea... Yo no sé si solamente sea un tema de América Latina, los latinos somos muégano y de repente los hijos y nos reunimos y andamos pegados como tribu, ya sabes, ¿no? O sea, en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, ahí los chicos están contigo a cierta edad y vámonos, o sea, y es algo tan natural para ellos. Lo que pasa es que acá nosotros, nuestra forma de vivir, la forma en la que fuimos educadas también, ¿sabes? Como bien dices, Lore, o sea, estamos educadas de una forma en la que este tipo de cuestiones, pues cuestan un poquito más de trabajo porque nadie nos prepara para decir, bueno, sí, claro, me queda claro que los hijos se van a ir, ¿sí? Pero nadie me enseña como, ajá, el proceso, lo que Pasar viene ese trance. después para ti, porque tú te preparas, nosotras las mujeres de este lado, creo yo, que nos preparan para ser mamás. Y entonces, si tu pequeño, pequeña, se va a estudiar a otro país, desencarna, qué sé yo, Lore, y ahora mi vida ya no tiene sentido, porque yo lo he escuchado muchas veces de muchas mujeres que me dicen, Clau, mi hija se fue a España, ahora mi vida ya no tiene sentido. Y yo, qué fuerte, Lore. O sea, qué fuerte porque entonces pensaríamos que si tus hijos ya no están, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora para qué soy buena? Ahora, o sea, yo creo que entra un mundo ahí de cosas, digo, yo no les puedo dar mi perspectiva porque yo no soy mamá, pero eso llega a pasar, Lore. Sí, mira, hablando culturalmente, o sea, es un impacto bien fuerte porque, por ejemplo, se fue mi hijo a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba ya con su papá y entonces llega allá y su papá le dice, mira, aquí vas a vivir, ahí está tu trabajo, a partir de mañana te haces cargo de ti. O sea,
Su papá vive a 1 hora de donde vive mi hijo. Tenía 15 años y yo aquí cuidándolo, apapachándolo, es mi niño, aquí vivía conmigo, lo llevábamos a la escuela, lo traíamos, de todo. Y allá llega y su papá, ya no hay problema, aquí trabajas, aquí vives y mañana ya empiezas a hacerte cargo de ti. Afortunadamente Ángel siempre fue muy, muy independiente, muy, muy independiente, porque aparte tengo una cuestión de salud donde a mí me obligó a hacerlo muy independiente, ¿no? Porque yo decía, si un día no estoy, él tiene que funcionar por sí mismo, ¿no? Entonces, pues muy, muy autoindependiente, afortunadamente eso estuvo bien, pero a mí me pegó mucho porque yo no lo supe inmediatamente, yo lo supe como 3 meses después que él vivía solo. O sea, ¿cómo? O sea, como para qué te lo llevas y lo vas a dejar, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, hoy vemos que eso le ha ayudado mucho. ¿Qué pasa cuando nosotros nos quedamos solos? ¿Sí? Recuerda que pues fuimos por mucho tiempo, pues por todo ese tiempo fuimos mamás, fuimos papás, fuimos cuidadores, fuimos guías, fuimos protectores, fuimos nanas y ya se nos acabó la chamba, ¿sí? Y déjame decirte que algo muy importante es que nuestros hijos se convierten en el motor de nuestra vida, claro. Pasan a ser lo más importante. Por eso te digo, si nosotros no tenemos una buena relación en la parte pareja, sí hay un vacío tremendo, pero horrible. En mi caso, yo me uní más con mi esposo, pero no dejaba de sentir culpa, de sentirme bien yo y que mi hijo pues no sabía ni qué estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues es esta situación de, estamos bien, todos estamos bien, pero hay una culpa tremenda. Y si hay un vacío, ahora ¿qué me toca a mí? Antes de que él se fuera, yo tomé la decisión de empezar con la licenciatura. Yo necesitaba algo que me impactara mucho a mí, que quisiera yo mucho, que me gustara mucho, o que yo necesitara, que fuera un sueño para mí, para poder sobrellevar la pérdida, porque yo sí sabía que esto me iba a tumbar completamente, entonces no todas las personas lo viven igual, o sea, les cuento yo como lo fuerte, porque, porque no todos lo viven de la misma manera, pero la mayoría de las mamás latinas sí lo vivimos así. De hecho, te cuento una anécdota. Yo compré un terreno y le vendí un pedazo a mi sobrino. Mi sobrino vivía con mi hermana como todos sus hijos. Pero él se acercó conmigo y me dijo, oiga, tía, véndame un pedazo de su terreno. Le dije, va, juega, vamos. Le vendí un pedazo y le ayudé incluso para que construyera. En ese momento yo tenía como la posibilidad de hacerlo. Y el día que mi sobrino salió de su casa, no, hombre, yo llegué ahí, mi hermana lloraba, berreaba, o sea, estaba mal. Le digo, ¿qué tienes, hermana? O sea, ¿qué te pasó? En ese momento, pues yo tenía mi bebé chiquito, ¿no? Tenía de como 3 años. Le digo, ¿qué te pasa? Es que tú no entiendes, es que mi hijo se me va. Le digo, pero va a lograr algo, va a hacer su casa, o sea, tiene su propio espacio, le va a dar un lugar a su esposa, a sus hijos. No, es que tú no entiendes, tú estás no sé qué. Y ahí me dio un montón de insultos y me decía, bueno, esta está loca, ¿qué le pasa? Bueno, pues obviamente hasta que no lo vives, no sabes exactamente. Y quien no tiene las herramientas, Clau, si quienes las tenemos lo pasamos mal, imagínate quienes no tienen las herramientas. Totalmente de acuerdo, Lore. A mí me pasó algo muy parecido cuando yo me salí de casa. Era una mujer de 30 y tantos años. O sea, no me salí ni a los 17, ni 20. No, no, no. Yo me salí de mi casa con mi ropita y mi perro, ¿no? Entonces me fui a vivir como a dos horas de donde yo vivía. Mi mamá, que en paz descanse, me hizo un drama. Bueno, Lore, parecía que yo me iba a ir a vivir a la tierra lejana del más allá, que Claro. jamás la iba a volver a ver, que la iba a abandonar. Y fue una cosa terrible, ¿no? Que me acuerdo perfecto que el día que me fui, ni siquiera le avisé, porque dije, capaz que me detiene y detiene mi mudanza y entonces dice, ¿a No dónde? te hubiera dejado salir. Exacto. Y entonces yo creo que no importa la edad que tu hijo tenga. En realidad yo creo que se vive de la misma manera. O sea,
hay algo por ahí que se desprende de ti, ¿no? Es como darle esas alas. Hay un poema en donde dice justo eso, ¿no? Que al final tú eres como ese arquero y tus hijos son esas flechas que lanzas y que no sabes a dónde van a caer, pero que tú estás completamente segura de que en realidad tú eres ese arco. O sea, tú haces lo que a ti te toca, ¿no? O sea, tú das como esa base, les proporcionas, obviamente, pues educación, cuidado, qué sé yo, los estás educando un, para una vida en la cual, pues a lo mejor ya no vas a poder estar ahí, ¿no? Pero hay algo bien interesante, Lore, la forma en la que tú resignificaste esto que viviste. Eso es bien interesante, porque yo creo que más allá de tener una pérdida, como en este caso, porque al final de cuentas fue un gran duelo por el que pasaste, creo yo que cuando resignificamos la situación como tal, nos damos la oportunidad de poder descubrir que no nada más eres mamá, que atrás de esa mamá hay una mujer y que esa mujer todavía tiene sueños, metas, ilusiones, pareja, y que aparte, pues hay muchas cosas que aprender, que hacer, que estudiar, viajar, conocer, comer. O sea, hay tantas cosas, Lore, y a veces creo que nadie nos educa para este tipo de cosas. O sea, nadie te dice, oye, esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar, y es porque tal vez llegue a pasar. Es como cuando ahora que yo pasé por el duelo de mi mamá, yo sabía que iba a pasar por diversas etapas y tenía las herramientas y tenía el conocimiento, pero aún así, pues se te Duele. apachurra el corazoncito y aún así te duele y te das el permiso también de vivirlo y te das el permiso también de decir esto también va a pasar como todo lo que ha pasado en la vida, y también sé que todo va a estar bien al final de cuentas, ¿no? Lore, sé que ahorita nos vamos a ir ya como a nuestro corte, pero de regreso quiero que nos ayudes a identificar cuáles son como, o sea, cuáles son como los síntomas, si es que hay síntomas, de cuando alguien necesita pedir ayuda, o sea, ir a terapia. Cuando alguien dice, oye, a mí me pasó esto, mi hijo se casó, mi hijo se fue a estudiar a otro lugar, o simplemente se enojó, se fue de la casa, qué sé yo. Am, ¿Cómo es que nosotros llegamos a identificar los síntomas, el proceso? Ajá, ¿y qué es lo que podemos hacer? O sea, tú que viviste esto y también desde tu perspectiva psicológica, lo que tú recomiendas a todas aquellas personas que están viviendo una situación parecida a una situación similar. Y por supuesto también en un ratito te voy a pedir que nos compartas. Yo sé que tú das terapia, que tú das también talleres, tienes tus pláticas, si no mal recuerdo, los días jueves. O sea, que nos compartas también todas tus redes sociales por si a alguien le interesa posteriormente ponerse en contacto contigo, platicar contigo, recibir terapia. Y bueno, pues creo que nos vamos a ir ya a un Corte. corte, y de regreso, pues bueno, nos quedamos con esa pregunta. ¿Te late? Perfecto. Regreso ya con la respuesta. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a nuestro corte y de regreso seguimos platicando con nuestra querida amiga Lorena Vega de El síndrome del nido vacío. Gracias. Y bueno, pues ya regresamos después de nuestro corte y ahora sí, Lore, ¿hay síntomas para esta situación? O sea, evidentemente entiendo que es algo que psicológicamente puede ser que te des cuenta o no te des cuenta, ¿no? Como que hay veces que las mamás se hacen las fuertes y dicen no pasa nada, todo está bien. Pero después se cachan ellas mismas preocupadas, tristes, como ansiosas, ¿no? O sea, como que empiezan a tener síntomas, ajá, con respecto a esto. Pero a veces no pensarían que es por esta situación. O sea, pueden pensar que es por otra situación, o podrían llegarse hasta juzgarse y decir, ay, bueno, qué exagerada soy, ¿no?
O sea, Sí, ¿sabes? Como que, o sea, hay síntomas, Lore, cuando alguien está viviendo esa situación que podamos decir, bueno, pues es que me siento como, siento la casa demasiado silenciosa, ¿no? sí, sí, definitivamente hay síntomas, pero necesitamos entender primero el por qué el síndrome del nido vacío, o sea, llega a doler tanto. Es fundamental entender precisamente que los seres humanos construimos vínculos y estos vínculos familiares, algunos son más intensos, o sea, con tus hijos, ¿no? Entonces, durante muchos años, las personas organizan su existencia alrededor de sus hijos, de sus horarios, de sus prioridades, de los sueños que tienen, ¿no? A veces incluso hasta las amistades, sus proyectos, todo eso. Entonces, cuando los hijos parten, pues no solamente cambia la casa, cambia la estructura de vida completa. Es como si una etapa de tu identidad pues se fuera, se terminara y eso es lo que suele generar gran duelo. Por eso es muy importante entender primero qué es lo que pasa y sí, el resignificar y hacer algo con eso. ¿Qué es lo que normalmente, bueno, psicológicamente lo que nos puede empezar a pasar es que tenemos tristeza constante que se mantiene ahí, sensación de inutilidad? O sea, hay una sensación de que, ¿y ahora para qué sirvo, no? Esta parte de la soledad, empieza a haber ansiedad, y no es notoria porque hacemos muchas cosas, pero llega un punto en el que sí nos rebasa. Irritabilidad, hay mucha irritabilidad, lo digo por experiencia. Problemas de sueño, puede haber ahí insomnio o dormir mucho, esa sensación de pérdida de propósito, crisis de pareja. Esto normalmente aquí las parejas se separan, ¿eh? Cuando entra lo del el síndrome del nido vacío, las parejas se separan y empieza a haber una falta de motivación. Esas son como las más significativas en las que nos podemos dar cuenta. Y como te decía, no todas las personas lo viven igual. Algunas personas sienten culpa por el alivio que sienten. O sea, siento alivio de ya no tener esto, pero al mismo tiempo sienten culpa. A veces también se vive con orgullo, pues que mis hijos ya crecieron, ya están haciendo su vida. Obviamente no todos, la mayoría pasan el duelo, pero todas las emociones son válidas, claro. Aquí lo importante es lo que tú decías, resignificar ahora nuestra nueva identidad que hay para nosotros. Hay mil cosas que hacer, porque seguramente al empezar a tener hijos, dejamos muchas cosas por ahí, a la mitad o a lo mejor que queríamos hacer, porque definitivamente un hijo te va a absorber, prácticamente toda tu vida. Fíjate, Lore, que tienes razón. Yo me doy cuenta a veces con las chicas que su vida está basada en sus pequeños, ¿no? Y entonces ellas dejan de hacer muchas cosas, de estudiar, de trabajar, de prepararse, de un sinfín de cosas. Y entonces, cuando hace muchísimos años que a mí me preguntaban que si yo no quería tener hijos, y yo les decía que no. Obviamente nunca he dado las razones, que además una mujer nunca necesita dar razones por las cuales no quiere tener hijos. Y entonces me decían, ¿no? Es que qué egoísta. Y entonces yo pienso, Lore, que a ver si luego platicamos de eso, porque a veces podríamos pensar que si no, que si dejamos de estudiar, que si dejamos de trabajar, o sea, más bien que si trabajamos, que si estudiamos y que si nos ocupamos de otras cosas, de nosotras mismas, estamos siendo egoístas, pero con ellos. ¿No? Y Lore, yo me he dado cuenta que a veces las mujeres se pierden por los chicos, o sea, por sus hijos. O sea, como que toda su vida está enfocada en sus hijos, porque eso fue lo que aprendimos. Porque Claro, no tuvimos un modelo, una mamá que nos dijera, hija, estudia, prepárate, vete a trabajar, mira, hay opción A, B, C, D, E, no te preocupes, o sea, ¿sabes? O sea, alguien que te dijera, está bien, apruebo que te vayas a trabajar, apruebo que vayas y que dejes a los chicos en la guardería,
apruebo, porque aparte, claro, necesitaban alguien alguien, y en este caso, pues sí, claro, una mamá que nos dijera, está bien lo que estás haciendo y no te sientas culpable por dejarlos en la guardería, o no te sientas culpable por irte a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa? Obviamente, yo creo que la culpa viene después cuando dices, chin, ¿y ahora qué hago? Porque, ¿no? Porque mi motor ya no está. Pero además creo que cuando se evoca a hacer esta referencia, ¿no? Como que tus hijos son el motor, ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Que muchas veces, Loren, no se percibe de esa forma. O sea, yo creo que no nos damos cuenta, o las chicas que son mamás, no se dan cuenta que a veces los hijos no quieren una mamá exitosa, profesionista y demás, quieren una mamá feliz. Una mamá que se dedica a lo que quiere dedicarse, a lo que le gusta dedicarse. Y yo creo también que cuando una mujer tiene las herramientas y dice, bueno, yo sé hacer, no sé, estudié para estilista, corte y confección, esto, aquello, lo otro y demás, yo creo que se están dando la oportunidad de tener esa gran herramienta para cuando este proceso del nido vacío suceda. Y hay algo muy maquiavélico, Clau, que a veces no se ve así abiertamente, pero muchas mamás inutilizan a sus hijos para que nunca se vayan. Eso es otro tema así como hay que desmenuzarlo tremendamente, pero en esa sobreprotección dejamos a los hijos en casa, incluso ya casados, y los seguimos tratando como niños precisamente para que nunca se vayan, ¿no? Es algo muy fuerte. Por eso es muy importante la psicoeducación y educarnos en esta área para poder salir de ahí y dejar que tus hijos vuelen, que tus hijos aprendan. Una de las cosas que yo hacía era visualizar a mi hijo en el avión, porque él lo que quiere es estudiar para chef, pero quiere cocina japonesa. Y definitivamente yo le decía, papi, yo no tengo la solvencia económica para que tú te vayas a Japón, pero pues tu papá sí, entonces pues adelante, ¿no? Entonces yo visualizaba a mi hijo en ese avión, en ese país, y eso era lo que como que me calmaba, ¿no? Esa parte. Pero definitivamente si nosotros no hacemos algo, nos perdemos ahí, claro, porque como te decía, o sea, nos enfocamos en horarios, en sus prioridades, en su escuela, en lo que necesitan, en todo. Entonces, perdemos nosotros amistades, perdemos proyectos personales, perdemos esas cosas que nos gustan, la vida social, la vida de pareja. Por eso te digo que muchos se separan y esas metas individuales, o sea, se nos pierden. Entonces, sí es muy importante la psicoeducación en este aspecto y pues entender que seguimos siendo útiles, que seguimos siendo personitas que tenemos sueños, que queremos hacer cosas, que podemos lograr mucho. Y el que una mujer decida no tener hijos es algo padrísimo, Clau. Hoy se puede. Antes era un estigma tremendo que aún hay personas que no lo entienden. ¿Por qué? Porque ser madre es algo hermosísimo, pero vas a sufrir porque vas a sufrir. Es una realidad, ¿no? Incluso hasta bíblicamente dice, dichosos los senos que no amamantaron porque no conocieron el sufrimiento, no conocieron el dolor. Y es una realidad porque de verdad que tener un hijo es algo es Mm, algo tremendo. Yo tenía un diagnóstico, Clau, de que yo no podía ser mamá. Decían los doctores que era estéril, ¿no? Entonces, cuando tengo el hijo, pues yo tenía mi vida resuelta a los 34 años. Tenía dinero suficiente, una vida estable, un trabajo estable, un cuerpo envidiable. Y que nace mi hijo y todo se fue. Todo se acabó. Y hubo días en los que yo decía, ¿por qué tuve un hijo? ¿Para qué tuve un hijo? Y esto me estoy arriesgando a decirlo aquí en redes sociales y a nivel nacional, ¿no? Y mundial, porque esto es algo que impacta muchísimo, pero muchas mujeres, incluso hombres, lo piensan en algún momento de su vida, claro, porque si te claro. cambia la vida completamente, es tremendo.
ya no duermes, ya no vives, ya no disfrutas igual, o sea, hasta para ir al baño tienes que estar atenta, para comer, siempre comen ellos, o sea, la vida te cambia completamente. Te digo, yo a los 34 años era maravillosamente e increíblemente mujer yo, profesionista, estudiosa, soltera, o sea, todo, llegó mi hijo y todo se acabó. Oye, Lore, ¿qué recomendación le podrías dar a todas aquellas mujeres que están viviendo una situación parecida? Hay una frase que a mí me dijo una terapeuta hace muchos años que dice, la mejor mamá es la que no se necesita. Esta frase le puede, es una frase que muchas mujeres no entienden, ¿eh? O sea, digo, yo una vez se la dije a una, que fue mi mamá, y mi mamá se súper ofendió, Claro. ¿sabes? Porque, pues evidentemente la mamá es una mujer a la que siempre se va a necesitar. Y lo pongo así entre comillas porque esa fue la forma en la que nos educaron, ¿no? O sea, la mamá es una persona a la que tú siempre vas a necesitar. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, no es cierto, la mejor mamá es la que no se necesita? ¿Por qué? Porque la mejor mamá es la que te da las herramientas, la que te enseña, la que te dice, mira, esto se hace así, esto se hace asado, esto es por aquí, esto es por allá. Y entonces, claro, claro, a mí me queda muy claro que en tu caso particular, Ángel no te necesita, Lore, porque tú hiciste un gran trabajo con ese niño, ¿sabes? Y entonces, el saber eso, yo no sé si te da paz, te da tranquilidad, ¿no? Si entra como esta etapa de cómo, pero no me necesita, y entonces no, pero eso debería de darte muchísimo gusto, ¿no? ¿En tu caso lo llegaste a pensar así? Mira, la situación es que esa frase es la que a mí me cambió la perspectiva precisamente de tener un hijo. Eh, y cuando yo empecé con esta cuestión de la enfermedad, yo dije, mi hijo tiene que ser completamente autoindependiente, porque eso que estoy hablando, que me diagnosticaron hace 10 años. Entonces Ángel tenía 9 y yo dije, tengo que educarlo de manera que él no me necesite. Pero definitivamente una mamá normal, una mamá latina no va a pensar eso, al contrario, porque a ella le enseñaron que sus hijos van primero y que ella tiene que estar ahí para ellos siempre. La situación es que eso no es algo sano. De hecho, es algo muy, pues traumático. Entonces, ¿qué es lo mejor? Sí, que tus hijos no te necesiten, pero no deja de doler. Eh, Mi niño llega el día 16 de mayo, o sea, en estos días, en unos días más llega. Pero, ¿qué crees que el canijo chamaco? O sea, nada más me mandó un mensaje el 21 de abril, no me ha hablado, no sé nada de él. Ya he visto cosas de él en redes sociales, pero no he tenido una llamada. Y, ¿sabes? Eso duele, no deja de doler, pero al mismo tiempo me da tanta tranquilidad de saber que él está bien, que puede vivir su vida, que está haciendo su vida, que trabaja, que estudia y definitivamente eso, claro, que no me necesita para vivir. Él sabe que ahí está su mamá, sabe que la va a tener siempre que quiera, pero no la ocupa porque no la necesita. Al contrario, fíjate que tenía él 16, casi 17 años cuando nosotros empezamos aquí también la construcción, que fue parte de lo que nos enfocamos aquí en casa, mi casa, tu casa, para terminar de construir, e incluso él nos regaló una cantidad fuertecita, porque como ya trabajaba y al mismo tiempo estudiaba, pues él tenía ya el poder económico para ayudarnos. Y sin pensarlo, mami, yo te ayudo con tanto. O sea, dices, imagínate, ¿no? Y es mucho orgullo, no el que me haya dado dinero, sino que él sea completamente Claro. autosuficiente, claro. Pero fíjate, Lore, que qué bonito es eso, porque cuando yo creo, no sé, que cuando tú recibes, porque al final de cuentas, como consteladora te puedo decir, ¿qué les podemos regresar a nuestros papás que ellos nos han dado la vida que tenemos? O sea, está muy cañón, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo se lo regresas? ¿No? No hay forma. Pero yo creo que en estos actos amorosos, en estos actos bonitos, en donde
tú ves que tu hijo colabora de alguna u otra forma, que puede ser en muchas formas, ¿ok? Desde la parte económica, la parte moral, o sea, como que hay muchos aspectos en los cuales un hijo colabora. Ese orgullo que sintió Lore al decir, wow, mi niño ya no es un niño, ¿no? Ya es un hombre. O sea, yo crié un niño, ¿no? Con estas características y bueno, pues hasta donde yo pude, sembré en él cosas bonitas, porque te puedes dar cuenta que, ¿qué hubiera hecho un chico a su edad, Lore? Con ese dinero, comprarse un coche, una moto, y tú lo hubieras entendido. Además, Claro, ¿no? Lo hubieras entendido, lo hubieras aceptado, lo hubieras aprobado y a lo mejor Lori le hubiera dicho, hijo, yo te voy a cooperar y ahí te va un poco más para que tú puedas exacto. comprarte eso. Pero recibirlo, Lore, de allá para acá, yo creo que ha de haber sido algo bien bonito. Es de esas, son como de esas perlitas que llegan justo al corazoncito, al alma, que dices, wow, qué padre que mi niño ya no es un niño, que ahora es un hombre, pero además la confianza, la fe, ¿no? También entra mucho en esto de decir, bueno, puedes estar segura, puedes estar en paz de saber que la forma en la que lo educaste, porque luego, fíjate que yo considero, Lore, que a veces se preocupan demasiado por todo lo que hay afuera en el mundo. Sin embargo, cuando tú tienes una siembra bonita, cuando lo que tú siembras es, ya sabes, amor, cuidado, o sea, honradez, valores, qué sé yo, y todo lo que tú has sembrado en él y puedes estar en paz de decir, bueno, yo sé lo que yo sé, el hijo que tengo. Sí, Clau, la verdad es que fue un momento increíblemente maravilloso y sentí mucha paz, mucha tranquilidad de saber que él es completamente autosuficiente, emocional y psicológicamente, claro. Oye, Lore, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuándo te diste cuenta que la despedida estaba cerca? ¿Qué marcó a la mamá para decir, mi pequeño está por ser independiente? Yo creo que te das cuenta, ¿no? Sí, nosotros te digo que ya sabemos, desde los 8 años habíamos tomado ya la decisión de que en algún momento se iba a ir por la cuestión de la documentación. Su padre es ciudadano americano, entonces él quería darle pues esos beneficios, ¿no? Que él tiene. Claro. Pero por alguna cosa, por otra, pues no se dio cuando él estaba chiquito, afortunadamente. Pero cuando ya él se fue la primera vez a visitar a su papá, tenía 14 años. Yo supe que ahí, o sea, yo supe que cuando se fue, o sea, la primera vez de visita 2 semanas, ahí yo sabía que él iba a tomar la decisión de irse. Yo Ay, sabía. Lore. Lo Y sí, platicamos como si hubiera sido ayer, ¿no? y sí, cuando regresó me dijo, mamá, me voy a ir. Y ya sabíamos que el proceso de la documentación iba a ser, no iba a ser tan rápido, entonces sabía que no lo iba a ver en años. ¿Y qué me marcó a mí para decidir que él ya estaba listo para ser independiente todo lo que había trabajado antes? Porque afortunadamente la PNL la empecé cuando él tenía 3 años y él era mi conejillo de Indias, Clau. Él era mi conejillo de Indias y ahí y con él trabajaba y con él hacía y en él yo trabajaba todo lo que iba aprendiendo. Y a los 10 años, pues él tomó herramientas básicas, que es un entrenamiento que yo doy a los 10 años, o sea, a los 10 y luego a los 14 él lo volvió a tomar, porque obviamente pues va evolucionando el proceso. A los 14 lo volvió a tomar y mira, eso fue algo que a él le ayudó muchísimo a tomar esto con madurez, a mí a tomarlo con tranquilidad y pues él nunca ha batallado, no generamos esos apegos insanos con las cosas ni con las personas. Esa es una gran parte de la programación neurolingüística, Clau, que nos ayuda mucho y que también nos ayuda a procesar algunas cosas incluso más rápido. Ay, Lore, pues la verdad es que me encanta platicar contigo de estos temas porque, claro, los procesos siguen, ¿no? Al final de cuentas,
Por supuesto, tenemos herramientas y somos mujeres que nos dedicamos a estudiar y que aprendemos y que compartimos, pero hay procesos y ciclos en la vida que sin duda van a seguir en su marcha, van a seguir su curso y que seguramente viviremos como este proceso, otros procesos más. Oye, Lore, rapidísimo, cuéntame, ¿estás dando terapias, curso, taller, algo donde te pueden encontrar todas aquellas personas que quieran asistir a terapia contigo? Mira, me pueden encontrar en la página, está con mi nombre, Lorena Vega, y en la página de Amanacer también. Ama Nacer, es todo junto porque no es amanecer, es Ama Nacer, ¿no? Ahí me pueden encontrar. En el número de teléfono, pues es el 55 41 28 6601. Ahí me pueden encontrar para la información acerca de las sesiones y el acompañamiento terapéutico. Todos los jueves tenemos Cafecito Terapia, que es una terapia grupal. Acabamos de ver el tema de cuando mamá lastima. Está Qué buen tema. Que ahí está fuerte también. Y tenemos todo el mes de mayo el tema de mamá. Ajá. Es todos los jueves a las 5 de la tarde. Tiene una cooperación muy, muy módica porque es prácticamente un apoyo. Tenemos en puerta en junio. Empezamos nuevamente herramientas básicas, que es un entrenamiento en programación neurolingüística, que es precisamente de lo que les hablaba. Y bueno, pues una serie de talleres que por ahí vamos anunciando en las páginas de redes sociales, claro. Perfecto, buenísimo. Pues Lore, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos de tu tiempo. Sé que andas con varias cosas. Y bueno, pues antes de que termine el programa, Lore, quiero mandarte un fuerte abrazo. Ya pronto es ya será el Día de las Madres aquí en este país. Y bueno, pues qué padre que vaya a venir Ángel a visitarte. Abrázalo mucho, bésalo mucho, consiéntelo mucho, sácate muchas fotos con él, porque no verlo después, o sea... 4 años, claro. Es lo mismo verlo en fotos y decir, wow, ya creció, a verlo físicamente y decir, sí, ya creció. ¿No? Así que bueno, pues Lore, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo, gracias allá en cabina por darnos la oportunidad de llegar hasta todos sus hogares. Y antes de irnos, les tengo unas cortesías de servicio, ¿de acuerdo? Tengo por ahí unos amigos que se llaman A Pink a Moment, ubicados en Euler 152, Interior 102, en la colonia Polanco. Y ellos nos están regalando cortesías, ya sea para un servicio que puede ser manicure, que puede ser pedicure o que puede ser un facial. Tengo 5 cortesías para todas aquellas que digan yo me quiero ir a consentir. Y bueno, pues la dinámica es simplemente me mandan un mensajito, me dicen Clau, yo quiero una cortesía, yo les mando la cortesía, se ponen en contacto con mi querido Yadir Rubio para que él las pueda atender. Así que bueno, pues Lore, si tú también quieres ir a consentirte un día de estos, me puedes avisar y yo con todo gusto te obsequio una cortesía. Muchísimas gracias y recuerden que visitar nuestro calendario en energiamística.com. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, festejen mucho a sus mamás. Les mandamos un beso a todas las mamis que están en el cielo, a todas las mamis que están aquí físicamente, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos pronto. Gracias Lore, gracias allá en cabina, un beso a todos, bye. Muchísimas gracias, bonita tarde. Igualmente. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook La Magia de Ser Mujer.